Dicen que el verdadero valor no se mide por las medallas en el pecho, sino por las cicatrices que uno lleva en silencio. Esta historia no es solo de guerra, es de dignidad, de humillación, y de una revelación que cambiaría la forma en que todos miraban a ese hombre, ese soldado que nadie quería respetar. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Aquí contamos relatos reales que no deben ser olvidados. Todo comenzó en una base militar polvorienta del norte. Una mañana común, con el sol pegando fuerte y el aire denso de rutina. Los soldados se alineaban para el entrenamiento, mientras algunos oficiales pasaban revisando sus posturas y uniformes. Entre ellos, caminaba él. No muy alto, delgado, con el uniforme más gastado que el de los demás. Sus botas parecían haber sobrevivido más batallas que muchos de los que lo rodeaban. Su nombre, Elías Ramírez. No hablaba mucho. Siempre llegaba antes que todos. Era el primero en limpiar y el último en irse. Pero eso no bastaba. Muchos lo veían con desprecio. Lo llamaban el viejo a pesar de no serlo tanto. El inútil, decían algunos con sorna. Lo empujaban en la fila. Lo ignoraban en el comedor. Porque, en su pecho, no colgaba ninguna insignia. Y en un ejército donde el respeto suele medirse por rangos visibles, Elías no tenía nada. Pero lo que nadie sabía era que debajo de ese uniforme gastado había una historia enterrada. Una historia que, algún día, saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, nadie volvería a verlo igual. Todo cambió un martes, cuando llegó un nuevo teniente a la base. Joven, ambicioso, de mirada altiva. En cuanto lo vio, fijó su atención en Elías. ¿Y este?, preguntó con desdén. Un soldado cualquiera, le respondieron. Y desde ese día, el teniente pareció tener una misión personal: humillar a Elías. Le asignaba las tareas más duras. Le gritaba frente a todos. Lo hacía cargar sacos, limpiar baños, entrenar doble jornada. Y cada vez que lo hacía, todos los demás reían. Porque para ellos, Elías era el saco de boxeo perfecto. Pero Elías nunca respondía. Bajaba la mirada, apretaba los dientes, y seguía. Un día, durante una práctica de combate, el teniente decidió usarlo como ejemplo. Elías, gritó, ven al centro del círculo. Los soldados hicieron una rueda. Elías caminó al medio, en silencio. El teniente le lanzó un bastón de entrenamiento. Vamos a ver si al menos puedes defenderte, viejo inútil. Lo atacó con fuerza, con desprecio. Pero en ese momento, algo cambió. Elías se movió con una precisión que nadie había visto jamás. Desvió el golpe. Lo esquivó con un giro que parecía coreografiado. Y en segundos, desarmó al teniente, sin lastimarlo, pero dejándolo en el suelo. El silencio fue absoluto. Elías dejó el bastón en el piso. Caminó de nuevo a su lugar. Y no dijo una palabra. Nadie entendió qué había pasado. Nadie podía creerlo. Ese hombre torpe ¿había vencido a un oficial entrenado? Elías volvió a sus tareas diarias, como si nada hubiera pasado. Pero para algunos, la curiosidad ya había despertado. Un soldado más joven, llamado Mateo, decidió investigar. Y lo que encontró era algo que cambiaría todo. En los registros más antiguos, encontró el nombre de Elías, pero no como soldado raso, sino como capitán, un veterano de operaciones especiales. Un hombre condecorado, uno de los más silenciosos héroes de la vieja guardia. Había sido herido en combate, dado por muerto, y cuando volvió, pidió no recuperar su rango. Quería servir en silencio, lejos del ruido, lejos del reconocimiento. Mateo no pudo guardarse la verdad. Reunió valor, y frente a todo el pelotón, habló. Él es más que un soldado. Es una leyenda, y ustedes lo humillaron. Los rostros cambiaron. La vergüenza cayó como un balde de agua helada. El teniente no sabía dónde meterse, pero Elías solo los miró, y con voz serena, dijo, no vine aquí por respeto, vine por deber. Y entonces, en ese momento, todo tuvo sentido. No vine aquí por respeto, vine por deber. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el viento seco cruzando el patio, arrastrando polvo y vergüenza. A partir de ese día,
Los ojos que antes se clavaban en Elías con burla, comenzaron a mirarlo con una mezcla de culpa y asombro. Ya no era el viejo. Era otra cosa. Algo más grande. Más profundo. Algo que ni siquiera ellos sabían cómo nombrar. Pero Elías seguía igual. Atrapado en su rutina. Barriendo los pasillos. Limpiando los rifles. Despertando al alba. Aun cuando nadie lo exigía. Algunos comenzaron a acercarse. A ofrecerle ayuda. A pedirle consejo. Pero Elías hablaba poco. Sonreía con tristeza. Como quien ya lo ha perdido todo. Y lo poco que queda, no busca que lo comprendan. Fue Mateo, el joven soldado, quien más insistió. No por curiosidad, sino porque sentía que había algo más. Algo que Elías aún no había contado. Una noche, mientras patrullaban juntos, Mateo se atrevió a preguntar: ¿por qué decidiste volver, sin tu rango? Elías lo miró, por primera vez, con los ojos llenos de algo que no era tristeza, era memoria. Porque el rango, me lo quitaron una vez. No los papeles. El verdadero. Me lo quitaron en el momento en que tuve que dejar morir a alguien, que no debía haber muerto. Mateo no respondió. Solo siguió caminando a su lado. Y entonces, Elías comenzó a hablar. No con orgullo, sino con el peso de quien ha callado por demasiado tiempo. Contó que muchos años antes, lideró una operación que debía ser sencilla. Una patrulla de reconocimiento. Pero cayeron en una emboscada. Él sobrevivió. Pero su mejor amigo, no. Era un joven recluta. Noble. Fuerte. Leal. Elías había prometido protegerlo. Pero no lo logró. Dijo que cuando volvió, ya no era el mismo. El ejército le ofreció un ascenso. Honores. Una medalla. Pero él no quiso nada de eso. ¿Cómo iba a llevar una medalla en el pecho, si en el corazón solo llevaba culpa? Murmuró. Entonces, pidió ser reasignado. Sin rango. Sin nombre. Solo servir. Porque a veces, servir en silencio es la única forma de redención que un hombre puede soportar. Mateo no sabía qué decir. Pero en sus ojos, había lágrimas. Y aún así, regresaste, dijo. Elías asintió. Porque aún hay soldados que necesitan guía. No órdenes. Guía. Desde ese día, Mateo cambió. Dejó de quejarse. Se levantaba más temprano. Ayudaba a los más nuevos. Y poco a poco, otros lo imitaron. Elías nunca dio discursos. Pero su sola presencia empezó a transformar la base. Uno a uno, los soldados comenzaron a actuar con más honor. A cubrir al compañero antes que pensar en sí mismos. A respetar, no al rango, sino al alma del soldado. El teniente joven también cambió. No de inmediato, pero después de muchas noches sin dormir, una mañana se presentó frente a Elías y le pidió perdón. Elías lo miró y le puso una mano en el hombro. No hay nada que perdonar. Solo asegúrate de nunca volver a olvidar lo que significa este uniforme. Ese fue el verdadero ascenso del teniente. No en papeles, en conciencia. Días después, Mateo recibió una carta. Elías había solicitado su traslado a una base más remota, donde se necesitaba experiencia y alma. La carta solo decía: ya cumplí mi parte aquí. Ahora te toca a ti. Que el uniforme no te pese, que te inspire. Mateo guardó esa carta como si fuera un tesoro. Y desde entonces, cada vez que un nuevo soldado llegaba, le hablaba de Elías. No como un mito, sino como lo que fue. Un hombre que eligió el silencio sobre la gloria, y el deber sobre el olvido. Con el tiempo, hablar de Elías en la base se volvió una especie de ritual. Como una leyenda que no se decía en voz alta, pero que todos conocían. No había ceremonia oficial. No había placas con su nombre. Pero en los pasillos, en las noches frías, en los entrenamientos más duros, su ejemplo era el que guiaba. Mateo, ahora con más años y más cicatrices, se convirtió en una figura de referencia. No por gritar más fuerte, sino por escuchar mejor. Aprendió a ver más allá del uniforme. A notar cuando un soldado llevaba en los ojos una guerra distinta. Y siempre que alguien flaqueaba, él contaba una historia. La historia de un hombre que no necesitó medallas para ser el más grande entre nosotros. Así pasaron los años, hasta que un día llegó un sobreconsello militar.
destinado a Mateo. Sin remitente. Solo su nombre escrito a mano, con una caligrafía que él reconoció al instante. Era la letra de Elías. Con las manos temblorosas, Mateo abrió el sobre. Dentro, había una carta, una sola hoja, y una pequeña foto, en blanco y negro, algo gastada. En la imagen, aparecía un joven soldado, con uniforme antiguo, abrazando a un niño pequeño. Y la carta decía: Mateo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No lo tomes con tristeza. Mi vida fue larga, y tuvo sentido. Esa foto que sostienes fue tomada hace muchos años. El niño soy yo. El hombre, mi padre, también fue soldado. Murió cuando yo tenía 9 años. Cayó defendiendo una aldea que ni siquiera conocía. Nunca me alcanzó a enseñar nada, salvo una cosa. Una noche antes de partir, me dijo: si alguna vez usas este uniforme, hazlo para proteger, no para mandar. Y si alguna vez mandas, hazlo desde el alma, no desde el orgullo. Tardé décadas en entenderlo. Y cuando te conocí, supe que había alguien capaz de llevar esa promesa más lejos de lo que yo pude. No te elegí por casualidad. Te observé desde el primer día. Vi en ti algo que yo perdí por años. Fe. Fe en el otro. Fe en que aún hay algo puro, incluso en medio de la guerra. Por eso, ahora te dejo esto. La última carta que escribí para mi padre. Nunca se la pude entregar. Pero tal vez, tú sabrás qué hacer con ella. No la leas por completo, hasta que sientas que lo necesitas. Mateo quedó paralizado. Era como si la historia entera, la que había escuchado de Elías, no fuera solo una confesión, sino una herencia. Guardó la carta sin leerla. La envolvió con la foto, y la llevó siempre consigo, en el interior de su chaqueta. No por curiosidad, sino por respeto. Pasaron más misiones, más caídas, más aprendizajes. Y una noche, después de haber perdido a un joven recluta en combate, Mateo volvió a su habitación, y supo que había llegado el momento. Sacó la carta de Elías, la desplegó con cuidado, y la leyó por primera vez. No podemos compartirla aquí, no por secreto, sino porque hay palabras que solo deben leerse cuando el alma está lista. Pero basta decir que, al terminar de leerla, Mateo lloró. No como un soldado, no como un hombre, sino como un hijo que, al fin, entiende el legado que le fue confiado. Y desde ese día, su forma de mirar el mundo cambió. Desde aquel día, Mateo dejó de ser solamente un soldado. Algo en su interior cambió. No era un ascenso, ni una nueva medalla. Era algo más sutil, más silencioso. Era como si, al leer aquella carta, hubiese escuchado finalmente la voz de todos los que alguna vez callaron. Comenzó a escribir en un cuaderno negro que llevaba consigo. No anotaba tácticas, ni registros de combate. Anotaba nombres, historias, frases que escuchaba antes de que alguien cayera, promesas hechas al borde del campo. Era su forma de no olvidar. Una noche, mientras descansaban cerca de la frontera, un joven recluta se le acercó. Llevaba días callado, ojeroso, nervioso. Mateo lo reconoció de inmediato. Había visto esa mirada antes, en Elías. El joven le confesó que tenía miedo, que no se sentía capaz, que sentía que todos lo superaban. Mateo no respondió con un discurso, tampoco con una orden. Le mostró su cuaderno. Le dijo: este cuaderno no es de triunfos, es de verdades. Todos los que están aquí sintieron lo mismo que tú. Y aún así, decidieron quedarse un día más. El joven lo miró con los ojos humedecidos. No pidió más explicaciones. Solo se quedó ahí, en silencio, junto a Mateo, como si aquel gesto hubiese sido más fuerte que cualquier entrenamiento. Fue en ese momento cuando Mateo entendió lo que Elías había hecho con él. No lo había salvado con estrategias. Lo había salvado con presencia, con humanidad. Los días siguieron, y con ellos, nuevas heridas. Algunas en el cuerpo, otras, en el alma. Pero Mateo ya no caminaba solo. A su alrededor, comenzaron a surgir hombres y mujeres que también querían escribir. No órdenes, no reportes, sino memorias, testimonios, pequeños fragmentos de lo que realmente vivían. Aquello se volvió costumbre, y sin darse cuenta,
Lo que Elías había sembrado con una sola carta, se convirtió en un bosque de palabras que no se marchitaban. Un día, uno de los soldados encontró una carta dentro del casco de Mateo. Pensó que era un error, pero al leerla, entendió que no era para él, ni para nadie específico. Era una carta escrita al futuro. Decía: si un día encuentras estas palabras, es porque aún hay alguien que cree en la esperanza. Esta guerra, como todas, pasará, pero lo que no debe pasar es la memoria de quienes lucharon por algo más que una victoria. Luchamos por el derecho a la ternura, incluso en medio del caos. Luchamos por abrazos que aún no han nacido, por los hijos que no verán nuestras tumbas, pero heredarán nuestros silencios. Si estás leyendo esto, sigue. No dejes que lo que hicimos se pierda en los archivos. Esa carta fue copiada por varios soldados. La guardaban en sus bolsillos, como un amuleto, como una oración. Y entonces, llegó el día en que Mateo fue llamado a regresar. Después de años de servicio, le ofrecieron un retiro honorable, sin fanfarrias, sin discursos, solo una caja de madera, con sus pertenencias, y un viaje de regreso a casa. Pero él no se fue solo. Se llevó todos los cuadernos, todas las cartas, todos los nombres que había conocido. Y al llegar a su pueblo, lo primero que hizo fue visitar la tumba de Elías. No dijo nada. Solo dejó una pequeña caja frente a la lápida. Dentro estaba la carta que Elías nunca entregó a su padre, y que ahora Mateo sentía que debía descansar con él. Pasaron algunos meses desde que Mateo regresó. Vivía en una casa sencilla, al borde del pueblo, rodeado de árboles altos que parecían protegerlo del ruido del mundo. No hablaba mucho de la guerra, pero quienes lo conocían sabían que en su mirada había algo distinto. Una mezcla de tristeza y paz, como si hubiese hecho las paces con fantasmas que ya no necesitaban gritar. Un día, recibió una carta. Era un sobre amarillo, sin remitente, pero al abrirlo, reconoció la letra. Era de uno de los jóvenes soldados que había acompañado durante sus últimos meses en el frente. La carta decía: Mateo, hoy fui padre, y al tener a mi hijo en brazos, entendí por fin lo que hiciste por nosotros. No nos diste órdenes, nos diste fe. No nos enseñaste a matar, nos enseñaste a recordar. Y por eso, mi hijo llevará tu nombre. Mateo sostuvo esa carta con manos temblorosas, y por primera vez en años, lloró sin culpa. Aquel momento selló algo dentro de él. Comprendió que, aunque el uniforme se había guardado, su misión no había terminado. Días después, decidió visitar la antigua escuela del pueblo. Poco quedaba de ella. Las paredes desconchadas, el pizarrón roto, bancos cubiertos de polvo. Pero en ese silencio, Mateo vio algo. Vio posibilidad. Comenzó a limpiar, a reparar, a pintar, y, sin que nadie lo pidiera, abrió las puertas de nuevo. Pero esta vez, no era una escuela de niños. Era un lugar para contar historias. Cada tarde, algunos vecinos se acercaban. Primero por curiosidad. Luego, por necesidad. Mateo no hablaba de armas. Hablaba de abrazos que nunca llegaron. De cartas que aún esperaban respuesta. De promesas susurradas antes del amanecer. Leía fragmentos de su cuaderno negro. Y poco a poco, esas palabras comenzaron a sanar. Un día, una mujer mayor se acercó con un sobre viejo. Lo había guardado por décadas. Era una carta de su hermano, muerto en la guerra. Le pidió a Mateo que la leyera en voz alta. No tenía fuerzas para hacerlo. Mateo la abrió con cuidado. Respiró profundo. Y leyó: si alguna vez estas palabras llegan a ti, quiero que sepas que no tuve miedo. Porque en medio del infierno, encontré hermanos. Y en cada uno de ellos, había una razón para seguir. No llores por lo que no viviremos. Sonríe por todo lo que defendimos. Al terminar, el silencio fue total. Pero no era vacío. Era reverencia. La mujer, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano y le dijo: gracias, por no dejarlo morir del todo. Fue entonces cuando Mateo entendió su verdadera misión. No era pelear guerras. Era evitar que fueran olvidadas. Con el paso de los años, aquel lugar se convirtió en algo más que un refugio. Ya no era solo una sala con bancos viejos. Era un templo de memorias.
Mateo nunca pidió nada a cambio. No hablaba de heroísmo. Solo contaba. Y al hacerlo, otros también empezaron a contar. Historias que dormían en los cajones. Nombres que se habían borrado de las lápidas. Promesas que aún dolían. Cada voz que se alzaba era una pequeña victoria contra el olvido. Una tarde, un joven se sentó frente a Mateo con un cuaderno en blanco. Le pidió que le dictara todo lo que recordaba. ¿Para qué?, preguntó Mateo, curioso. Porque quiero que los de mi generación también escuchen lo que el tiempo intenta callar. Mateo lo miró, y en ese instante, entendió que el ciclo se estaba completando, que lo que había nacido en la oscuridad de la trinchera, ahora brotaba en luz. Le dictó palabra por palabra, incluso aquellas que dolían. Y cuando terminaron, el joven le entregó una copia. Esto no es solo un libro, dijo. Es una brújula para no repetir errores. Mateo guardó ese ejemplar junto a su cuaderno negro, como dos latidos que compartían un mismo corazón. Los días pasaban lentos, pero llenos de sentido. Algunos niños se acercaban con sus abuelos, otros con una carta, otros solo con la necesidad de escuchar. Y Mateo, aún con su cuerpo cansado, los recibía a todos. No como un soldado, no como un maestro, sino como un puente. Un día, el banco frente a su casa amaneció vacío. Mateo no estaba. El pueblo supo, sin necesidad de palabras, que había partido. No hubo desfile. No hubo honores militares. Solo un pequeño grupo reunido en silencio, frente al cuaderno que él había dejado sobre la mesa. La última página tenía una sola frase. Si alguna vez me buscan, estoy en cada historia que se niega a morir. Esa noche, el cielo brilló más de lo habitual. Y alguien juró haber visto, por un instante, la silueta de un hombre caminando entre las estrellas, con paso firme y la mirada en alto. Pasaron los años. El banco donde Mateo solía sentarse fue reemplazado por una placa de madera, tallada a mano, que decía: aquí escuchamos lo que el tiempo quiso silenciar. Cada tanto, alguien dejaba una flor, o una carta, o simplemente se sentaba, en silencio. Y en ese silencio, había más palabras que en cualquier discurso. Una maestra del pueblo comenzó a leer el cuaderno negro en voz alta a sus alumnos. Cada viernes, una historia diferente. Cada niño dibujaba lo que sentía. Unos pintaban trincheras, otros, cartas con lágrimas, otros, abrazos que nunca llegaron. Y uno, solo uno, dibujó una figura con una estrella en el pecho y escribió debajo: este fue el único soldado que me enseñó a sentir. La historia de Mateo se volvió semilla, sin estatuas, sin medallas, pero con raíces profundas. Algunos hombres volvieron a buscar a sus padres para hablar. Otros rompieron el silencio de generaciones. Y hubo quien, después de ver la tumba sin nombre del hermano que nunca regresó, se arrodilló y por fin lloró. Eso es lo que Mateo dejó. No una hazaña, sino un espacio para el alma. Y es curioso, porque mientras todos esperaban que su rango secreto fuera un título, una insignia, un poder oculto, descubrieron, demasiado tarde, que su rango más alto era invisible. Era el de sanar memorias, el de rescatar silencios, el de sostener miradas rotas sin preguntar nada. Ese era su rango. Uno que no se enseña en la academia, ni se viste en uniforme. Uno que solo se gana, cuando la guerra por dentro no mata la esperanza. Y si alguna vez te preguntaste por qué alguien soporta tanto sin romperse, piensa en Mateo, en su mirada callada, en su cuaderno gastado, en sus manos marcadas no por armas, sino por palabras. Muchos años después, cuando ya nadie recordaba la fecha exacta de su muerte, alguien dejó una carta sobre su tumba. No tenía remitente, solo decía: perdí a mi padre en la guerra, pero lo encontré en tus palabras. Eso era Mateo. Un puente entre lo que se fue y lo que aún duele. No fue un héroe de estandartes. Fue un héroe de silencios. De esos que no necesitan testigos para hacer historia. De esos que caminan con la cabeza baja, pero cargan sobre los hombros la dignidad del mundo. Su historia no terminó con un disparo, ni con una medalla. Terminó como terminan las cosas que importan de verdad. En el alma de los otros. En sus decisiones. En sus gestos. En ese segundo en que alguien, a punto de rendirse,
Recuerda a Mateo, y decide seguir. Porque al final, lo que más necesitamos no es a alguien que lo sepa todo, ni a alguien que nos salve, sino a alguien que nos escuche sin interrumpir. Que esté, que sostenga, que ame en silencio, como Mateo. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Haz que la memoria de los que vivieron lo indecible no se apague jamás. Comenta abajo si alguna vez conociste a alguien como él, o si tú mismo has sido ese soldado sin rango, que sostuvo a los demás mientras se rompía por dentro. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete, porque hay relatos que merecen ser contados. Y hay memorias que no deben morir jamás. Hay dolores que se heredan, pero también hay esperanzas que renacen cuando nos atrevemos a recordar.